En Belén nació Jesús, aleluya, a los hombres trajo luz, aleluya. Siendo Dios se hizo mortal, aleluya, a su gloria es eterna, aleluya. Por los hombres se murió, aleluya, con poder resucitó, aleluya. Cristo salva al pecador, aleluya, si confiamos en su amor, aleluya. A vivir con él iré, aleluya, en su amor me gozaré, aleluya. En lo alto gloria a Dios, aleluya, en lo alto gloria a Dios, aleluya. Lucas 2, 21 al 24. Y dice la palabra de Dios así: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Padre bendito, mira tu pueblo, Señor, aquí juntos alabándote, Señor, glorificando tu santísimo nombre con estas preciosas alabanzas y recordando, Señor, ese día cuando mandaste a tu Hijo, tu único, a venir a este mundo y hacerse hombre y a padecer por nuestros pecados. Estamos agradecidos, en verdad, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, cómo nos has guardado, cómo nos has cuidado hasta este momento, Señor, y por tu paciencia tan grande, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Señor, porque reconocemos, Señor, que te fallamos a diario. Reconocemos, Padre Celestial, que nuestros corazones están predispuestos a alejarse de ti en todo momento, Señor. Pero también te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y sabemos que no nos va a dejar. Él está por siempre y vive en nosotros, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser obedientes a Él. Y ayúdanos, Señor, a glorificarte con nuestras vidas, con nuestros testimonios, en nuestros hogares, trabajos, escuela, donde estemos, Señor. Que podamos, Señor, decirle al mundo entero que tú cambias vidas. Decirle que tú, Señor, eres el Salvador del mundo y que solamente tú puedes llevarnos al trono de gracia, nuestro Padre Celestial. Bendice tu palabra en este momento, Señor, que vamos a estar estudiándola, Señor. Y gracias, Señor, te damos por cada uno de los que estamos aquí y aquellos que están en sus casas también. Glorifícate, Señor, en ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar en este pasaje. La última vez prediqué de cuando José y María fueron a Belén
nació. Nació en un pesebre porque no había un lugar para ellos en el mesón, dice la Escritura. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió después de que nació nuestro Señor Jesucristo? Hoy vamos a meternos un poquito ahí, qué fue lo que pasó, y eso nos dice ahí el versículo 21 al 24 que acabamos de leer. Cuando uno se pone a meditar en cómo Dios trabaja, es asombroso ver cómo Él decide usar sus criaturas, o sea, a hombres y mujeres como nosotros, para llevar a cabo sus planes. Dios usó a José y María, dos personas así como nosotros, ordinarios del pueblo. No tenían nada que los hiciera sobresalir de las demás personas. No tenían muchas riquezas. José era el carpintero del pueblo. María, una jovencita en casa de sus padres. Quizás no tenían mucha educación, no eran muy famosos o no eran famosos. Sin embargo, había algo en ellos que llamó la atención de Dios. Eran obedientes a Él, eran temerosos de Dios. Y eso es lo que Dios busca en sus hijos para poder usarlos para llevar a cabo sus planes. Busca obediencia y que seamos temerosos de Él, para que Él pueda usarnos. ¿Se ha puesto a pensar por qué le salvó Dios? ¿Se ha puesto a pensar, Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Será que Dios le quiere usar para que otros conozcan a Cristo también? Si nos pusiéramos a pensar en eso y en meditar, hermanos, y a ser obedientes al Señor Jesucristo, ¿cuántas personas alcanzaríamos para Cristo? Póngase a pensar todas las personas que están a su alrededor, que usted tiene contacto con ellas. Si por lo menos les habláramos del Señor Jesucristo, les diéramos un tratado, algunos de ellos, yo les aseguro que vendrían al Señor Jesucristo, pero a veces ya nos acomodamos a verlos todos los días y pensamos, no nos van a escuchar, o esta persona es así y así, no, esta nunca se va a arrepentir. Pero hermanos, eso hay que dejárselo a Dios. Nuestra responsabilidad, nuestro trabajo es anunciar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Dejemos que Dios nos use, dejemos que Dios trabaje en nosotros para nosotros dar el Evangelio. Me anima a ver a la hermana Betty que está compartiendo el Evangelio y está trayendo personas de ahí donde ella vive. Trajo a Marina, Josefina, y luego Marina invitó a su amiga Sixta y a Rosa, y están hablando del Señor. La hermana Margarita el domingo pasado trajo a su vecina. Hermanos, que esto nos anime a nosotros también para hablar del Señor Jesucristo. Porque si no, una iglesia que no evangeliza se muere, se acaba. Y no queremos que la iglesia se termine, ¿o sí? No, hermanos. Yo le digo al Señor, no, Señor, no mientras yo esté aquí. Yo quiero que la iglesia siga adelante. Que siga adelante y no nomás para que se llene, no, para que las almas se salven y que el Señor les dé nueva vida y que experimenten el gozo y la salvación que nosotros experimentamos, ¿verdad?
seamos obedientes y hablemos del Señor. Deje que Dios le use. Pues si quiere que Dios le use, hay un requisito que tiene que cumplir. Ser obediente a Dios en todo lo que Él le manda. Por eso le titulé este mensaje: obediencia es mejor que sacrificio. Obediencia es mejor que sacrificio. Dios demanda de sus hijos obediencia a medias, completa, obediencia completa. Esto es por nuestro propio bien, por nuestro propio bienestar. José y María nos dejaron un bonito ejemplo, hermanos, de un matrimonio caminando en armonía uno con el otro y con la palabra de Dios y sus mandatos. Qué bonito ejemplo encontramos en esta pareja, hermanos. Que nos enfocáramos en estos ejemplos bíblicos que tenemos aquí a nuestra disposición y que nos animemos, Señor, hermanos, a imitarlos como ellos eran, como ellos fueron. Así que Dios bendijo a esta pareja grandemente porque fueron obedientes a Él. Y vemos primero que en el versículo 21, la primera parte, fueron obedientes a la palabra de Dios. Fueron obedientes a la palabra de Dios. Versículo 21, la primera parte dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Hasta ahí. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. ¿Por qué dice cumplidos los 8 días para circuncidar? Porque así estaba escrito en la ley. Recuerdes, ellos no tenían una Biblia completa como la tenemos nosotros. Ellos tenían el Antiguo Testamento, y ahí en el Antiguo Testamento estaban todos los mandatos de Dios, lo que Él quería para su pueblo. Entonces por eso dice aquí, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. No dice ahí que lo circuncidaron, pero obviamente lo circuncidaron, porque así estaba escrito en la palabra de Dios, que después al cumplirse los 8 días, todo niño varón tenía que ser circuncidado. Y por eso le digo, ellos fueron obedientes a la palabra de Dios. Algo que los caracterizó a ellos fue su obediencia completa a lo que Dios les estaba mandando. Si usted se recuerda, hace 2 semanas estuve hablando de esto, cuando el ángel se le apareció a María. Ellos tenían sus planes. José y María tenían sus planes, iban a empezar su matrimonio. Así como nosotros, se recuerda cuando era novio o novia con su esposo, tenían sus planes. Ya habían pensado lo que iban a hacer. Así José y María. Pero Dios interrumpió sus planes. Y ellos no fueron rebeldes. Cuando el ángel se le apareció a María y le dijo lo que iba a suceder con ella, ¿usted cree que ella no pensó, José me va a dejar? José me va a abandonar. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a salir? ¿Cómo le voy a decir que estoy embarazada? ¿Qué va a pensar? Pues lo que todos pensaríamos, ¿no? Sin embargo, ella estuvo dispuesta y dijo: he aquí la sierva del Señor. Fue obediente en todo. Y José pensaba dejar a María. Sin embargo, Dios también le habló a él y le dijo que no tuviera temor, que la tomara, que consumara el matrimonio.
y fue obediente. No, yo no quiero una mujer que ya haya tenido un niño. No, yo quiero tener mis propios niños con ella. Él no dijo eso. Él la tomó por esposa. Fueron obedientes los dos a la palabra de Dios. Y así también nosotros tenemos, hermanos, que ser obedientes a la palabra de Dios en todo, no nada más cuando nos conviene. Porque a veces decimos, pues yo soy obediente a Dios en esto y en esto, pero ¿y en todas las otras cosas? No, tenemos que ser obedientes en todo, en todo. Ellos, sus vidas las vivieron bajo la dirección de la palabra de Dios. Siempre, usted las ve desde el principio hasta el fin, los vemos ahí siendo obedientes a la palabra de Dios. Además tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo de obediencia, siendo Él Dios, dejó sus atributos y vino y se hizo hombre. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2:8, que Él fue obediente en todo a su Padre Celestial. Dice la palabra de Dios, y estando en la condición de hombre, o sea, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Fíjese, ahí está la palabra, lo que estamos estudiando. Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo también de la obediencia. Y vemos ahí también en este matrimonio. Dios en su palabra les dejó instrucciones para vivir. Hasta en los más mínimos detalles Dios dirige a su pueblo. El pueblo de Dios es un pueblo especial, hermanos. Somos un pueblo especial. No tenemos necesidad de nada. Aquí tenemos todo lo que podemos necesitar. La dirección hasta en los más mínimos detalles la encontramos aquí en la palabra de Dios. El problema está en que muchas veces el cristiano no abre la palabra de Dios. El problema está en que el cristiano no le importa mucho la lectura de la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere de mí. Aquí va a encontrar todo, hermano, hermana. Levíticos 12, 1 al 4. Vemos ahí las instrucciones que Dios da en esta situación. Levíticos 12, 1 al 4 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Acá en Lucas 2:21 estamos viendo a este matrimonio que estaba cumpliendo lo que la palabra de Dios dice aquí en Levíticos 12. Fueron obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí nomás de paso, mire, yo me acuerdo que antes allá en México, era un muchacho, pero escuchaba de la cuarentena, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando concebían las mujeres, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues yo creo que algo tiene que ver con esto, ¿no? De los 40 días. Aquí que habla de 8 días y luego los 33, por ahí van 40 días, ¿verdad?
Esto es gratis, hermanos, nomás se me vino ahorita la mente. Así que continuemos ahí. Así que si el cristiano quiere ser usado por Dios, el primer paso es la obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra. El problema del cristiano no es que no conocemos a veces, es que sí conocemos, pero no aplicamos. Somos desobedientes, ¿o no? ¿O nomás yo? ¿También usted? Sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero a veces volteamos la cabeza, la vista para el otro lado y nos hacemos como Jonás. Dios nos dice, ve por aquí y nosotros vamos por allá. ¿Cómo esperamos bendiciones de Dios siendo desobedientes? Las bendiciones son para sus hijos obedientes, hermanos. Enfoquémonos en esto este año que viene. No nos conformemos a como estamos viviendo. Diga, Señor, yo quiero ser mejor para ti. Quiero obedecerte más este año que viene. Y no hay que esperar, no se espere hasta el 1 de enero, empezando desde hoy. Dígale, Señor, quiero ser más obediente a ti en todo lo que tú me mandas. Porque la obediencia, hermanos, es lo que más importa. Dice el Señor Jesucristo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me dices que yo soy tu Señor y continúas echando mentiras? Continúas mintiendo. ¿Por qué me dices que soy tu Señor y continúas por ahí de vez en cuando echándote algo a la bolsa que no te corresponde? Continúas robando. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me decís Señor, Señor y continúas con esas palabrotas? Sabemos lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad que sí? Sí, pero a veces no lo hacemos. No lo hacemos. Y recuérdese, la obediencia, hermano, es lo que Dios demanda de sus hijos. Esforcémonos a ser obedientes a nuestro Dios. Mire todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por darnos una nueva vida. Esta vida es la vida eterna, sí, pero la nueva vida a que nos manda el Señor a vivir, tenemos nosotros que esforzarnos en esta nueva vida. No la nueva vida, no la vida eterna, la nueva vida a que nos llama el Señor no es automática, o sea, de que ya el Señor le salvó, ya tiene vida eterna y va a caminar en nueva vida. No, eso nos corresponde a nosotros. Y a veces el cristiano ve a Dios como el genio de la lámpara, que quiere que Dios lo cambie así. Señor, cámbiame, ya no quiero decir mentiras, cámbiame. Y pum, que ya Dios ya lo cambió. No, es un esfuerzo que usted tiene que hacer todos los días. Que viene ese deseo y recordarse, el Espíritu Santo le recuerda, no debes decir esto, o no debes hacer esto. Y usted tiene que ser obediente, yo tengo que ser obediente a Dios, al Espíritu Santo, en lo que me está diciendo. Y así es como usted y yo nos vamos transformando día con día. Obediencia, hermanos, obediencia. Ok, también veamos el siguiente punto. Ellos fueron obedientes al ángel enviado por Dios. El capítulo 2 de Lucas y el versículo 21, la segunda parte dice: le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. José y María fueron obedientes a la palabra de Dios, pero también ellos fueron obedientes al ángel.
que Dios envió a ellos para que les diera el aviso. Dios envió a su ángel para darle las nuevas a María acerca del hijo que iba a tener y les dijo cómo se debería de llamar y ellos así le nombraron al niño. ¿Recuerda cuando la esposa estaba embarazada, hermano o hermana? ¿Usted recuerda? Ya tenía sus planes, qué nombre quería ponerle a ese niño o a esa niña. Y ya había pensado, oh, mi hijo o mi hija se va a llamar de esta manera. Y nadie la podía hacer cambiar de parecer o a él o a ella. No, se va a llamar así. Yo dije que se va a llamar así y así se va a llamar. ¿Cómo le gustaría que vinieran los suegros y dije, no le pongas Felipe, ponle Gorgonio? ¿Cómo le gustaría? No, yo dije que se va a llamar Felipe. Pues mire, aquí ellos no alegaron. El ángel les dijo, se va a llamar y llamará su nombre Jesús. Y cuando nació, ¿cómo le pusieron? Jesús. Fueron obedientes al ángel que Dios les había enviado. Así que ellos, dice ahí en Lucas 1:31, cuando el ángel le está anunciando a María, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador del mundo. Él era el que iba a venir a salvar a su pueblo. Dios nos hace saber su voluntad por medio de su palabra, primeramente, ¿verdad? Por medio de su palabra escrita. Pero también Dios usa pastores, ¿o no? Espero que sí, ¿eh? Espero que Dios me esté usando en su vida para entender la palabra de Dios. Porque, hermanos, mi propósito no es nomás de pararme aquí y darles una comida rápida, una comida de sábado por la noche. No, yo tengo que prepararme para darles a ustedes lo que Dios dice aquí en su palabra, no lo que yo quiero decirles. Y así Dios usa primeramente su palabra. Ahora, no me deje toda la responsabilidad a mí. Usted también es responsable de abrir la palabra de Dios y alimentarse a través de ella. Este es el alimento espiritual que usted y yo necesitamos. No se espere de domingo a domingo. No, métase allí en la palabra de Dios. Pero Dios usa la palabra primeramente para hacernos saber su voluntad, pero Dios usa también pastores y maestros para hacerle entender su palabra. En Apocalipsis vemos un pasaje interesante ahí, Apocalipsis 1:20, y vamos a ver qué dice. Cuando habla ¿se recuerdan de las 7 iglesias? El mensaje a las 7 iglesias. Y aquí en el 1:20, cuando está hablando de las estrellas y los candeleros de oro y todo eso, y a veces hay personas que dicen que la Biblia es muy difícil de entender, pero muchas veces Dios nos da la explicación, como Jesucristo cuando decía las parábolas. Él a veces le explicaba las parábolas a sus discípulos, y aquí vemos, dice Apocalipsis 1:20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Se está diciendo, este es el misterio, o esto es lo que significan. Él está diciendo ahí a Juan, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Juan vio 7 estrellas y 7 candeleros ahí
en la visión que vio, y el Señor Jesucristo aquí le está aclarando qué es lo que significan las 7 estrellas. Las 7 estrellas, dice, son los ángeles de las 7 estrellas. La palabra original es ángelos, que quiere decir mensajero. Y esta palabra se puede usar también en personas, en hombres, seres humanos. Cuando el Señor Jesucristo cuando Juan el Bautista mandó unos mensajeros a preguntarle al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que habías de venir? ¿O esperaremos a otro? Esta es la palabra que está en el original ahí cuando habla de los mensajeros o las personas que envió Juan el Bautista, ángelos. Entonces, se puede decir o se puede comparar aquí que los pastores son como ángeles, pero en el significado de mensajeros, no ángeles con alas. Usted va a decir, ¿y dónde están las alas? No, mensajeros. ¿Por qué? Cuando estamos dando la palabra de Dios, lo que les estamos diciendo no es lo que yo quiero decirle, es el mensaje que Dios quiere para usted. Y yo no tengo nada que ver ahí, solamente que yo estudié para sacar el mensaje para dárselo a usted. Ese es el significado más o menos de lo que quiere decir aquí. Así que todo cristiano hace bien si es obediente a la palabra de Dios. Aquí está, ¿verdad? A la palabra de Dios que es predicada por sus pastores para que les vaya bien en la vida. Hace bien, hermano, hermana, el ser obediente cuando su pastor les predica la palabra de Dios. Hay personas que dicen, o hay personas rebeldes que no quieren obedecer, pero miren, si se les predica la palabra de Dios, yo no le estoy diciendo que me obedezca a mí. Yo le estoy diciendo, obedezca la palabra de Dios. Si yo le digo algo que no está en la palabra de Dios, que no está en la Escritura, no me obedezca, no lo haga. Usted es responsable por escudriñar la palabra de Dios y por examinar todo lo que el pastor o el maestro está diciendo. Y usted es responsable por ver si es cierto lo que se le está diciendo. Sea como los cristianos de Berea. Cuando Pablo les llevó el Evangelio, dice que eran más nobles ellos porque ellos corrieron a la Escritura a ver si era cierto lo que Pablo les estaba diciendo. Y Pablo no se enojó con ellos, ¿verdad? Al contrario, dijo, eran más nobles. Y así debe ser uno. Yo no me voy a enojar si usted dice, yo no estoy de acuerdo en esto. Ok, pues vamos a hablar, dígame dónde no está de acuerdo. Pero hay pastores que se enojan y la congregación tiene miedo de acercárseles. ¿Ha visto? Yo sí. No debe ser así, hermanos. Dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, como le dije anteriormente, aquí le hago una observación. Cuando dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, usted tiene que ver que sale de esta iglesia, se va a otra iglesia, se mueve de ciudad o algo. Usted tiene que ver dónde se mete, hermano. ¿A qué iglesia se mete y ver? Porque
los maestros o los pastores no le están predicando lo que dice la palabra de Dios y le están predicando otras cosas y demandan su obediencia ciega, eso no es bíblico, porque si no, usted va a terminar así como los seguidores de Jim Jones, obedientes en todo y sin cuestionar lo que se les dice. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted escudriñe la palabra de Dios, y si lo que su pastor le predica es lo que dice la palabra de Dios, sea obediente, sea obediente. Si no, no. Yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes. La autoridad de mí personalmente sobre ustedes, la autoridad que tengo es porque me la da la palabra de Dios. Pero el momento que si me salgo de la palabra de Dios, yo no tengo ninguna autoridad sobre ninguno de ustedes. Así que tenga cuidado. Le digo esto porque yo sé, a veces las circunstancias cambian y las personas se mueven de un lugar a otro. Recuérdese lo que le digo y mire bien dónde se mete. Mire bien dónde se mete, porque, hermanos, estábamos viendo con mi esposa y ayer estamos viendo cuánta corrupción hay en el mundo. Cuánta corrupción que está bien tapadita y a veces se destapa todo. Estaba diciendo, tanta corrupción que hay en el gobierno, tanta corrupción que hay en donde quiera. Y le digo a mi esposa, y también a veces tanta corrupción que hay en algunas iglesias. Entonces, ¿qué se espera de la gente? Tienen razón muchas veces las personas en decir, yo ya no voy a ninguna iglesia porque han pasado muchas malas experiencias. Los han robado, los han extorsionado, y eso no debería de pasar en una iglesia del Señor, no debería, pero pasa. Así que, como le dije anteriormente, aquí tenemos las instrucciones para todo lo que necesitamos en la vida. Me llamó la atención, déjenme les leo poquito. Me llamó la atención de cuando le dije, tenemos aquí todas las instrucciones. Mire, Dios nos dio las instrucciones hasta aquí en su palabra, a su pueblo le dio las instrucciones hasta cómo vestirse, qué clase de ropas usar, qué comer o no. Todo está aquí, cómo comportarse, padres con hijos, hijos con padres, esposo con esposa, y todo está aquí. Pero me llamó la atención de este libro, se llama La Dieta del Creador. No estoy haciendo publicidad, no me pagan por la publicidad, pero es un buen libro, si puede leerlo. Pero dice aquí que en el siglo XIV, dice, la peste bubónica barrió con la cuarta parte de la población de Europa solo en un año. Siguió volviendo repetidamente durante los 250 años siguientes, matando a casi la cuarta parte de la población de Londres en 1603. Inglaterra perdió casi la mitad de toda su población por causa de esta plaga. Dice, lea lo que dice la historia sobre cómo le fue al pueblo judío en medio de toda esta situación. Esto es lo interesante. Dice, cuando la plaga continuó azotando, se hizo evidente que de alguna forma los judíos estaban escapando a sus mortales garras. ¿Ve? La gente muriendo por todos lados y los judíos se escaparon de esta peste. Dice, esto llevó a muchos a perseguir a los judíos. La gente llegaba a la conclusión de que los judíos eran los causantes de la plaga, puesto que ellos eran los únicos
que no estaban muriendo. Lo cierto es que centenares de años antes del descubrimiento de las bacterias, los judíos se estaban protegiendo del mortal microbio Yersinia pestis con la práctica de la limpieza y de una buena higiene. Más de 3000 años antes que el hombre descubriera las bacterias, el Creador había dado unas detalladas indicaciones que, de seguirlas, evitarían la dispersión de una enfermedad mortal contagiosa como esta. ¿Por qué el pueblo judío estaba escapando de esta peste? Porque estaban obedeciendo lo que Dios nos dice acá en los primeros libros de la palabra de Dios, cuando da instrucciones de cómo, qué comer y cómo la higiene y todo eso, ¿no? Nos habla Dios ahí. Y ellos siguen esas reglas. Entonces, si siguen esas reglas, sus cuerpos van a estar fuertes, hermanos. Y es la mejor defensa para las enfermedades. La mejor defensa. Cuide su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Eso también fue extra, hermano. Vamos a ver. Puede regresar a Lucas 2. Sigamos viendo cómo fueron obedientes. No nada más fueron obedientes a la palabra de Dios y al ángel, sino que fueron obedientes con su tiempo. Versículos 22 y 23, dice Lucas 2. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo o apartado para el Señor. Entonces, José y María obedecieron la palabra de Dios y la obedecieron con su tiempo. La palabra de Dios no es nada más para conocerla, sino para practicarla. Dios les mandaba que fueran al templo para presentarle al niño, y ellos tomaron el tiempo para ir y hacer lo que Dios les mandaba. Dice Levíticos 12, 6 al 7. Levíticos 12, 6 al 7. Creo que sí es ahí. Obedeced, no. Cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz un hijo o hija. Vemos ahí que ellos, terminamos hace 2 semanas cuando el Señor Jesucristo nació, ¿verdad? ¿De dónde vino José y María? ¿Dónde vivían ellos? Vivían en Nazaret, que era la región de Galilea. ¿Se acuerdan que les dije Galilea? Imagínensela como Galilea acá arriba, y luego son como estados, Galilea, y luego la región de Samaria, y luego abajo Judea. Pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret, de la región de Galilea, atravesaron toda Samaria y llegaron a Judea, a la ciudad de Belén, y ahí nació el Señor Jesucristo. Ahora aquí, cuando llegamos a este punto, habían transcurrido ¿cuántos días? 8, ¿verdad? Porque nos dice ahí que
cumplidos los 8 días, dice, para circuncidar al niño, en el versículo 21. Entonces, y también les dije anteriormente, cuando de Galilea a Judea, ¿cuántos días? ¿Se recuerdan cuántos días les dije? Aproximadamente que 100. 6 días, ya se les olvidó. 6 días en el trayecto recuérdese que venía caminando o en burrito. Entonces, si aquí estaban, si iban a ir a Jerusalén a presentar al niño, entonces, ¿usted cree que ya habían regresado a Nazaret? No. ¿Estaban todavía ¿dónde? En Judea. Estaban en Judea. Los quiero hacer pensar para que no se me duerman. Ok, estaban en Judea todavía ahí. Entonces, fíjese todo lo que pasó esta pareja. Yo no sé si tendrían familiares ahí, la Biblia no dice, y se quedarían en esas casas de sus familiares, pero no creo que ya habían regresado a Judea, porque después tenía que hacer otros 6 días para regresar, para llevar al niño. Entonces, no, vemos ahí, hermanos, que aparentemente José y María no tenían mucho dinero. Ya me estaba pasando, me estaba brincando algo. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Hablando del tiempo, Dios nos da, y se lo puse con una T para que se recuerde, Dios nos da talentos o dones, tiempo y tesoros o dinero. Todo eso viene de Dios. Todo eso viene de Dios. Los talentos, sus habilidades, son para usarlas para la gloria de Dios. Su tiempo, mi tiempo, es para usarlo para la gloria de Dios. Sus tesoros, mis tesoros, o mi dinero, su dinero, es para usarlo para la gloria de Dios. Ahora, yo no le digo que se lo dé todo el Señor. No, ni todo su tiempo, ni todo su dinero, ni todo su talento, porque tenemos que usar nosotros también estos recursos para poder seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, pero Dios usa, o Dios nos da todo esto para que lo usemos para Él. Y vemos aquí a José y María usando todo lo que Dios les dio para la gloria de Él. El tiempo que le da Dios en este mundo, véanlo, hermano, hermana, como una oportunidad que le da para hacer algo por avanzar su reino. Use el tiempo que Dios le da para hablar a otros de Cristo. Usted va a tener parte en esas almas que se salven, a las cuales usted les dio el Evangelio, porque usted está usando su tiempo y quizás usando su dinero. ¿Tiene algún conocido por ahí? Pues le puede, para hacerlo más, ¿verdad? Puede invitarle a comer un desayuno o algo para ir platicar, para darle el Evangelio. Y está usando su tiempo, está usando su dinero y está usando sus talentos cuando usted le está compartiendo el Evangelio. Fíjese cómo Dios, hermano, nos da una oportunidad en esta vida. El tiempo que Dios le ha dado, que Dios me ha dado, es una oportunidad para traer almas a los pies de Cristo. No deje que el tiempo pase sin que comparta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos si esa persona se salva cuando le estamos dando el Evangelio, o si Dios, su palabra se va a quedar ahí y Dios pone a otra persona más adelante y le habla de Cristo y ahí se arrepiente. Pero usted tuvo parte en la salvación de esa persona. Así que usemos nuestro
tiempo, así como José y María usaron su tiempo para Dios. Cuando hemos estado viniendo el año pasado a compartir el Evangelio aquí a los alrededores, unas 2-3 horas, hermanos, ese no es tiempo perdido. Ese no es tiempo perdido cuando usted pasó un tratadito, un folletito, o le dio unas palabras a un extraño, una extraña, una persona que ni conoce. No fue tiempo perdido. No, es más, le puedo decir, ese es el único tiempo que contó en su día. Si usted estaba pensando, tengo que regresar a hacer el trabajo de la casa y a cocinar, ¿quién se recuerda lo que comió hace 8 meses? Un sábado por la mañana, ¿alguien se recuerda? No, nadie se recuerda. O cómo estaba la casa. Pero el tiempo que dedicó para compartir el Evangelio, ese tiempo, hermano, está siendo anotado por nuestro Señor Jesucristo y usted va a ser recompensado por todo lo que haga por Él. Para concluir, vemos que ellos también fueron obedientes a Dios con su dinero. Fueron obedientes a Dios con su dinero. El versículo 24 de Lucas 2 dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. José y María fueron obedientes con el dinero que Dios puso en sus manos. Lo usaron para comprar los 2 palominos para expiación, como lo manda la ley. Como leí ahí, les dije, dice en Levíticos 12:6, cuando los días de su purificación fueran cumplidos, por hijo por hija traerá un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Pues esto es como Dios había dicho que se debería de hacer. Y José y María fueron, y dice que ofrecieron, ¿verdad?, su ofrenda, un par de tórtolas o 2 palominos. Aparentemente José y María no tenían mucho dinero, pero aún así fueron obedientes a Dios y usaron lo poco que tenían para cumplir los mandatos de Dios. Y regresando a Levítico 12:8, dice ahí la palabra de Dios, dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, hablando del sacrificio que ofrecían, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, lo que me dice a mí la escritura aquí, cuando dice que ofrecieron dos tórtolas, un par de tórtolas, son 2 tórtolas, eso quiere decir que no tenían mucho dinero, porque esto era lo que Dios mandaba. Lo primero era de que pues fuera un cordero, ¿verdad? Pero si no tenían para pagar por este cordero, pues ahí tenían que dar para sus dos pajaritos, 2 palomitas. Entonces, lo que vemos ahí, hermanos, que ellos en realidad no tenían mucho dinero. Sin embargo, estuvieron dispuestos a usar lo poco que tenían para ser obedientes a Dios. Algunos comentaristas dicen que Dios proveyó para Cristo y su familia por medio de los regalos que le trajeron los Reyes Magos para que tuvieran lo suficiente. Porque uno de los regalos que le llevaron fue oro, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Entonces, pues ahí había dinerito.
dicen algunos comentaristas, fue para la crianza del niño, pero hermanos, en este momento todavía no habían llegado los magos, ¿o sí? A veces la tradición que tenemos es de que está el niño en el pesebre, ¿verdad? Y los ángeles y José y María, y luego llegan los magos ahí al pesebre. Los magos no llegaron al pesebre. Bíblicamente, si usted lee su Biblia, pues sí, espero que no se vaya a destantear ninguno aquí, que esté pensando que estoy diciendo algo que no está, pero si usted ve su Biblia cuando dice allá en Mateo que llegaron los reyes, ¿a dónde llegaron? ¿Al pesebre? No, dice llegaron a su casa. A su casa, el niño ya había crecido un poco. ¿Verdad? Yo no puedo saber qué edad tenía, pero nos damos una idea de qué edad más o menos tenía, no mayor de 2 años, porque recuerdan que Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años porque tenía miedo de que el rey que había nacido le quitara el puesto, y entonces quiso asegurarse y mandó matar todos los niños menos de 2 años, de menos de 2 años. Entonces, por ahí tenemos una idea más o menos de qué edad tenía nuestro Señor Jesucristo cuando llegaron los magos, pero el punto aquí es de que en este momento ellos no tenían mucho dinero, por eso vemos de que tuvieron nada más para las dos, el par de tórtolas, pero sí, ya después pues ya pudieron con esos regalos tener más. Entonces José y María eran pobres y aún así le sirvieron a Dios de lo poco que tenían, fueron obedientes con su dinero. Dice, me llamó la atención aquí en Pablo, en Filipenses 4:17, lo que él dice a la iglesia de Filipos. No sé si ha leído. Y hablando se recuerda ese famoso pasaje de que él dice que he aprendido a contentarme en cualquier situación que me encuentre. Dice ahí en el 17, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, Pablo les está diciendo, le está diciendo a la iglesia, yo les estoy enseñando esto de que sean dadivosos, no es porque quiero que me den a mí, es lo que dice Pablo, sino que dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque cuando uno es dadivoso, cuando la iglesia es dadivosa, le ayuda más al que da que al que recibe. ¿Por qué? Le dije hace rato, al Señor no se le pasa nada y Él está tomando cuenta de toda buena acción que hacemos. Dios está tomando en cuenta todo. La Nueva Traducción Viviente dice así de esta manera, Filipenses 4:17, dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Fíjese cómo lo pone un poco más sencillo y más lo explica mejor, ¿verdad? Hablando Pablo a la iglesia de Filipos. Entonces, el punto aquí, hermanos, es de que esta pareja fue obediente a Dios, fue obediente a la palabra de Dios, fue obediente al ángel, fue obediente a Dios con su tiempo y fueron obedientes a Dios con su dinero. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos nos lo dio Dios primero, ¿no? Nosotros somos nada más administradores. Usted es administrador del dinero que Dios pone en sus manos, pero también del tiempo que Dios pone en sus manos y de los talentos que Dios le ha dado. Somos administradores y queremos hacer lo mejor o no, lo mejor. Así que si Dios le dio el tiempo hasta ahorita que le ha dado, úselo para servir al Señor.
El dinero que Dios nos ha dado hay que usarlo para la gloria de Dios. Aparte lo que le corresponde al Señor, hermano. Va a decir, ya está, va a empezar a pedir dinero. No, lo estoy haciendo para su propio bien. Sea obediente al Señor. Dios demanda de nosotros que le demos, ¿sí o no? Sí, el diezmo, hermanos, el diezmo, sí. Usted dice, pero la Biblia no está el diezmo. Cristo habla del diezmo, habló en una ocasión, cuando les dijo diezmáis la menta y el comino, ¿verdad? Estas cosas son necesarias sin dejar de hacer aquello. Ok, entonces, ¿por qué digo que es para su propio bien? Porque cuando uno empieza a hacer excusas y a decir, es que la Biblia no habla del diezmo, y la Biblia habla de que hay que dar como dice el pasaje, cuando dice que como dispuso en su corazón, con corazón alegre, pero si va a ese pasaje, el contexto de ahí no está hablando del diezmo, está hablando de una ofrenda que se iba a colectar para mandar a Jerusalén. Y por eso Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, porque esto era extra, algo extra, no se aplica al diezmo, ¿verdad? Entonces, como le digo, ¿por qué dice que es para mi bien? Oh, pues es para nuestro propio bien, porque de esa manera, hermanos, nos estamos protegiendo de la avaricia, del amor al dinero, de que no queremos dar a la obra de Dios, no queremos participar en lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y eso es malo para uno, eso es malo. Y cuando uno empieza a obedecer al Señor, aunque nos duela, Dios va trabajando en nosotros y es para nuestro propio bien. Todo lo que Dios manda, hermano, no es para hacernos desdichados en este mundo, es al contrario. Quiere lo mejor para que seamos felices. Así que en los tiempos de José y María había muchas parejas, igualito que ellos, que estaban comprometidos en matrimonios. Sin duda alguna había muchos de ellos que eran muy ricos, que tenían más educación, mejores trabajos, más conocidos por el mundo. Sin embargo, Dios se fijó en esta pareja. ¿Por qué? Por su obediencia y su temor a Él. Y les confió en su hogar, fíjense qué privilegio, les confió en su hogar a su hijo unigénito. Qué privilegio tan grande tuvieron José y María de participar en los planes de Dios. Nadie recuerda los miles de matrimonios que había en esos tiempos. Sin embargo, todo el mundo ha escuchado de José y María. Permita que Dios le use, póngase en sus manos para proclamar el evangelio de salvación. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos. Fíjese bien, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo va a pasar, hermanos. Nosotros vamos a pasar por este mundo unos cuantos años más. Ya se cumplió los 60, ya hermano Gómez. Ya le quedan menos, ¿verdad? No se preocupe, yo tengo 65. Ya me quedan menos que usted. Pero, hermanos, esto va a pasar. Hagamos la voluntad de Dios, porque eso es lo que permanece. Las obras que hacemos para el Señor van a ser recompensadas por Él. Así que sírvale a Dios de todo corazón y con toda su obediencia, porque solamente Él merece que le sirvamos de esta manera. ¿Okay? Y pues, como siempre, déjenme hacerle una invitación a aquellos que nos están escuchando y no están seguros de su salvación, no están seguros de que si en cualquier
día o cualquier tiempo que mueran, no están seguros si van a estar con el Señor, si van a estar con Cristo. Dios quiere que usted esté preparado, preparada. Entréguele su vida a Cristo el Señor. Él se despojó de todas sus riquezas, Él se despojó de su deidad y vino aquí a este mundo a morir por usted. Reconozca que ha pecado, entréguele esos pecados a Él. Él los quiere llevar. Por eso murió en la cruz. Y por eso en la cruz, estando en la cruz del Calvario, Dios escondió su rostro de Él. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sus pecados estaban puestos en Cristo Jesús. Aproveche esa oportunidad y entregue su vida a Cristo. Pídale perdón por sus pecados y Él lo va a hacer. Busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios y siga adelante. Dios es bueno, Dios le ama. El Señor le bendiga.